Nuevamente la pregunta es, ¿quiénes son nuestros hermanos en la fe? Imaginen que un día estamos conversando con alguien que dice ser cristiano. Quizás ese compañero de trabajo, ese vecino, o tal vez alguien que hemos conocido en las redes sociales, no sé. Y en algún momento de esta conversación, esta persona te mira y te pregunta directamente, ¿somos hermanos en la fe? ¿Me consideras tu hermano en Cristo? ¿Qué deberíamos responder? La pregunta parece sencilla, pero la respuesta en realidad no lo es. Una respuesta rápida pero correcta podría ser la siguiente. Si tú has nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, entonces sí somos hermanos en el Señor. Amén. Pero aquí es donde comienza un verdadero desafío. Explicar bíblicamente lo que esto que acabo de decir significa. La dificultad La dificultad surge porque cada grupo cristiano, cada denominación, cada tradición, incluso cada persona puede entender algo diferente cuando se habla del nuevo nacimiento o de creer en el Señor Jesús. Por ejemplo, ¿no? Para algunos creer en el Señor Jesús significa repetir una oración, ¿no? Una oración sincera hecha en el corazón, como dicen, ¿no? Para otros todo depende, y en esto quizás caemos nosotros, depende del simple hecho de haber sido bautizado de cierta manera o con cierta fórmula, ¿no? Y hay otros que lo asocian con haber tenido una experiencia emocional o una experiencia espiritual muy intensa. Y otros grupos lo vinculan esto del nuevo nacimiento con haber hecho un compromiso con ciertas doctrinas, con cierto sistema teológico o inclusive con cierta denominación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo respondemos a esta pregunta de quién es nuestro hermano de una manera fiel a lo que la Biblia enseña? Bueno, para responder con claridad y con fundamento, tenemos que ir obviamente a la Biblia, ¿no es cierto? Específicamente necesitamos observar cómo es que los primeros cristianos entendían este asunto de quién es o quién no es hermano en la iglesia. ¿Cómo predicaban los apóstoles el Evangelio? ¿Qué les decían a las personas que eran convencidas por este mensaje? ¿Qué elementos se repiten una y otra vez en esas conversiones que leemos en el Nuevo Testamento? Si podemos identificar, hermanos, un patrón claro, es decir, unos principios que vuelven a aparecer una y otra vez en la mayoría de estos casos, de esas conversiones, entonces vamos a tener una base sólida para definir quiénes son realmente nuestros hermanos en la fe. Usted sabe que no hay que decirle a cualquiera hermano, ¿no es cierto? Ahora bien, la Biblia es clara en algo que quiero que escuche, algo fundamental. Nuestra hermandad espiritual no se basa en pertenecer a una misma organización. Nosotros somos parte de una organización, pero no es eso lo que nos hace hermanos, ¿no? No se basa en pertenecer a una denominación específica. ¿En qué se basa nuestra hermandad? En estar verdaderamente en Cristo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, estoy en Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Estar en Cristo o estar unidos a Cristo o ser sus discípulos, pero de una forma genuina. ¿Qué significa eso? Juan capítulo 1, versículo 12 al 13 dice lo siguiente, y ustedes lo saben. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Jesús también explica esto mismo en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, donde dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa esto?
Que uno llega a ser hijo de Dios por medio de ¿qué? De recibir al Señor Jesús. Él mismo lo dice, ¿no es cierto? Recibirle. También dice de creer en su nombre o nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? Pero estas son solamente formas de referirse a la salvación o a la regeneración, ¿no? Pero además estos versículos nos enseñan una cosa, que un hijo de Dios automáticamente se convierte en hermano de todos los demás hijos de Dios, ¿no es cierto? Si ustedes son hijos de Dios, si yo soy hijo de Dios, y alguien viene y por medio de esto recibir al Señor, nacer de nuevo, llega a ser un hijo de Dios, automáticamente llega a ser nuestro hermano. Es parte de esta familia. Es lógico. Si compartimos el mismo Padre Celestial, entonces somos hermanos, somos familia. Sin embargo, como ya les dije antes, el problema aparece cuando intentamos definir qué significa exactamente recibir a Cristo. ¿Qué significa creer en su nombre? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Se tratará solamente de tener una creencia interior? ¿Algo silencioso? ¿Será suficiente con reconocer ciertas verdades de la Biblia y hacerlo además simplemente en nuestra mente, o hay algo más? Para responder tenemos que ver brevemente cómo los apóstoles presentaban el Evangelio y cómo respondía la gente que recibía este Evangelio. Y la clave para hacer esto es ver un libro clave que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque en este libro, el libro de los Hechos, vemos la práctica apostólica original. ¿Puede repetirlo? La práctica apostólica original. Es como una ventana este libro de los Hechos que nos permite ver directamente cómo funcionaba la iglesia original, la iglesia primitiva al principio. Cómo predicaban, cómo reaccionaba la gente, cómo obedecían al mensaje y qué se esperaba de los nuevos convertidos. Personalmente yo he leído este libro, el libro de los Hechos, varias veces y siempre veo un mismo patrón, un esquema que siempre se repite. Número 1. Ellos, los apóstoles, denunciaban el pecado y la culpabilidad humana. No hacían ofertas simplemente de sanidad o de levantar el ánimo, levantar la autoestima. Ellos iban directamente al problema del hombre, el pecado, la culpabilidad humana. Todos hemos pecado, no hay justo ni aún uno. Punto 2. Ellos anunciaban de forma clara quién era Jesucristo. Hablaban de su vida perfecta y milagrosa. Leamos Hechos capítulo 10, versículo 36 al 38. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Entonces ellos hablaban claramente de quién era Jesucristo, la vida que había llevado, los milagros que había hecho. También ellos anunciaban el juicio de Dios contra el pecado y que la única solución, la única salida a la condenación era la obra redentora de Jesucristo, que es su muerte por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección. Vamos a leer Hechos capítulo 10, versículo 39 al 43. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo,
sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto, ¿por qué? Por juez de vivos y muertos. Ahí puede ver el juicio de Dios, ¿no? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados, ¿cómo? Por su nombre. Gloria a Dios. Está muy claro. Punto 4. Este mensaje que hemos leído muchas veces producía convicción en el corazón de las personas, en el corazón de los oyentes. Las personas reconocían su pecado y la necesidad de salvación. Los apóstoles entonces les decían que respondieran a este evangelio como con fe en el Señor Jesús y arrepentimiento genuino. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué dice al principio? Arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento obviamente no consiste en un simple remordimiento o en tristeza, sino que es un cambio de rumbo, un giro total de nuestra vida. Es decidir apartarse del pecado y volverse a Dios. Y en cuanto a la fe, ellos no guiaban a las personas en una oración de fe, no lo hacían. No se trataba de una creencia silenciosa, algo callado, sino una declaración abierta, una confesión realizada con palabras y con hechos. Y el momento decisivo de esa confesión era el bautismo en el nombre del Señor Jesús, es decir, un acto de obediencia pública y visible. Y era en este momento que se convertían verdaderamente en discípulos de Jesús, al identificarse con Él en su muerte, su sepultura y su resurrección. Esto era tan importante porque conectaba directamente con el perdón de los pecados. Pedro dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y Ananías le dijo a Saulo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No es el agua lo que salva. ¿Puedes repetirlo? No es el agua lo que salva, sino la fe en la sangre de Cristo derramada por nosotros. Repito, no es la ceremonia la que perdona los pecados, sino la fe que ejercemos en el sacrificio de Jesús el momento de bautizarnos. Amén. Y paralelamente al bautismo en agua, los apóstoles explicaban la llenura del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre para todo aquel que cree en el Evangelio. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la cobiza, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor y nuestro Dios llama. El Espíritu Santo es promesa de Dios para todos los creyentes. Amén. Finalmente, los apóstoles hablaban de un fruto visible en la vida de los creyentes, una vida transformada y perseverante. Hechos capítulo 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Un testimonio de vida, un apartarse del mundo. Y en otras oportunidades vamos a examinar caso por caso todas las conversiones en el libro de los Hechos. Y vamos a ver cómo esto se relaciona con las enseñanzas de Pablo, que hablaba de la salvación por gracia, por medio de la fe. Amén. Amén.